And it's gonna burn you. No doubt about it. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal. Esto es Amateur, yo soy Randy y el video de hoy se titula El béisbol es espectacular. Y lo he titulado así porque vienen una serie de videos en los cuales se muestran las reglas de los deportes de una forma más práctica, o sea, jugada por jugada. Para iniciar con broche de oro el video, vamos a colocar la jugada más espectacular del béisbol, que es el home run, que es cuando el bateador batea y saca la bola fuera del parque. Aquí viene para home, palo largo para jardín izquierdo, la pelota se va y se fue. Seguimos con el strike y la bola. Recuerden que hay un recuadro imaginario en el home. Si la bola pasa dentro del recuadro es strike y si queda afuera es bola. Si un bateador recibe 4 bolas, tiene un pase directo hacia la primera base. En cambio, si recibe 3 strikes, está ponchado. Esto es un strike. Swing and a miss. Crawford falls down after swinging at that slider down and in, winds up on his backside, and that's how 2-2. Fastball, strike 3. Como está dentro del recuadro es un strike, pero si pasa lo contrario es una bola, tal que así. Antes de explicar qué es un strike y una bola, vamos a mostrarte varios lanzamientos del lanzador. O sea, el lanzador puede mover la bola, rotarla, lanzar una recta, dependiendo la estrategia del momento. The 0-2. Buckled him. Oh, brother, what a pitch. We saw Alexi get The pitch, swing and a miss, and he went down to his knees. Got him on the slider. Throws him on that one. He finally throws that slider. He throws it for a strike and freezes Derek Jeter. Recuerden que el primer pitcher le llaman pitcher abridor, pero el dirigente o manager puede cambiar el pitcher cuando crea que es necesario. Por lo tanto, al pitcher que sale después en el relevo se le llama pitcher cerrador. Mo or Deli. Betances is going to depart. To the Yankee game for the final time here in the Bronx. Number 42, Mariano Rivera. Recuerde que delimitamos el estadio de béisbol en 2 líneas perpendiculares. Si la bola queda dentro del estadio, es bola buena, pero si está por fuera, es considerada foul. Si un bateador conecta de foul, es un strike, a excepción del tercero. El tercer strike siempre se hace con un swing o con un strike que pase dentro del recuadro. Un detalle muy interesante es que si un bateador conecta de foul, el defensor puede sostener la bola y hacer out. It's a foul pop over near his dugout. Rizzo reaches on top of the dugout. Ya que conocemos el strike y la bola, procedemos a explicar la parte fundamental de este deporte. El objetivo del lanzador es tratar de que el bateador no se envase o haga carrera. Y el objetivo del bateador, la parte ofensiva, es tratar de conectar de hit o batear la bola y llegar a una base sin que le hagan out. Puede hacerlo de la siguiente forma: si el bateador batea la bola y pique en el suelo, tiene la oportunidad de dirigirse hacia primera antes de que el defensor llegue a primera y le haga out. Esto es un ejemplo de un hit o un sencillo, que es cuando se ocupa solamente la primera base. Altuve, the windup and the pitch by Dunn, swinging a ground ball to short, diving stop. J.P. Crawford gets up, bounces a throw to first. Pitch is hit hard towards the middle into center field for a base hit. Gardner scores. Here comes Judge. Giancarlo Stanton with a 2-run single, and the Yankees are out on top. Pero si en cambio el bateador logra conectar un hit y llega a segunda base, es un doble.
It's hard, base hit. So Villar's got a couple of hits in the ball game. He is 2 for 3. He's trying for 2. Here's the throw in, and he is safe at second base. Ahead first. Conecta batazo de línea para el left field. Allá va el left field. La bola pica y va contra la pared. De primera para segunda, Goris. Doble por regla para él. Elliott made an error on a ground ball. Got a base hit that drove in a run. There's another hit. A drive down the third base line. The tying run may score. He's around third. Racing for the plate. The throw. He hasn't touched the plate yet, and he does. Michael Jordan has tied up the ball game. Pero si la bola cae lo suficientemente lejos y el corredor es lo suficientemente rápido, puede llegar hacia la tercera base. Esto es considerado un triple. 1-2. And he pulls one down the right field line. That's going to go toward the corner. Bryant can't cut it off. Reyes on his way to second. He's going to take the turn and try for 3. The relay by Zobrist to third base is not in time. It's a triple for Jose Reyes. His first triple of the season. Reyes hits one out to left center. A long run for Sands back in the gap, and it goes off his glove. And Reyes is on the move again. Recovered by Kemp. Reyes trying for third. The relay throw not in time. The second triple of the night for Jose Reyes. Y finalizamos con la jugada ofensiva más espectacular del béisbol, que es el home run, que es cuando el bateador logra sacar la bola del estadio o cuando logra recorrer todas las bases. Every one of it's in Garcia Seafood that is totally against what is going on here. This may be their first run, and it is. A home. Un dato interesante es que si hay varios jugadores en las bases y el bateador conecta de home run, todos esos jugadores van a dar la vuelta al diamante y van a anotar una carrera cada uno. Pagan hits one high and deep to right. To Dyer back. It is off the bottom of the wall, and it kicks away from everybody. Pagan is being waved in. Here's the throw to the plate. It is not in time, and that is the ball. Ya que el home run es la parte ofensiva más espectacular del juego, prosigamos con la parte más sencilla en cuanto a ofensiva, que es el toque. Es una pequeña jugada donde el bateador coloca el bate y si logra envasarse es safe, pero mayormente se utiliza como sacrificio para que el corredor de primera vaya a segunda. Get out tomorrow, Reds Live pregame. Look at this bunt. These bunts on the season, team best. Down the line. Stay fair. Stay fair. Stay fair. It does. And that's back up the middle. Could be 2. There's a flip. How do you like that? Como pudieron ver, el doble play es cuando se realizan 2 outs en una sola jugada. Puede ser de muchas formas, de primera a segunda, de tercera a segunda, de home a primera, de diferentes bases. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí te muestro algunas. Catches it right there. Yep, that soccer player. Boy, that's being a soccer player. Cargo coming quickly, and they're going to test his arm. Well, there's a glove, and they're going to get him. What play by... Popped up shallow right center. And Cano makes the play. Fires to first. It's a... Y otra jugada aún más espectacular que el doble play es el triple play, que es cuando se realizan 3 outs en una sola jugada. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí te muestro algunas. To third, out there, out at second, a triple play. Runners go. Line drive caught by Brundle. He makes the tag. It's a triple play to complete the triple play. Both runners going. That means that Brundle's got to move towards the bag at second base. That allows him to not only make the catch, to force out of Castillo, and now, of course, here the tag play on Murphy. Y finalizamos con la parte más sencilla, que es cuando se realiza un out. Recuerden que cuando la bola pique en el suelo, el defensor tiene que lanzar hacia la base donde se dirige el corredor antes de que éste llegue. Pero si la bola es un elevado, el defensor solamente tiene que capturarla y es un out. Lines that one down the left field line, and it's fair.
Pujols just hits the bag at first. The ball kicks away from Cespedes. Now it rolls all the way toward left center field. The throw in, and they're going to get him again. Yes! 3-2. Backhanded by Jeter. Gets it. You're throwing out on the ice. Oh boy, not a good idea. That ball's hit deep to center field. Look at Gomez run, and oh my goodness! En cuanto al lanzador, tenemos varias jugadas defensivas, que es cuando voltea hacia una de las bases para defender y que uno de los corredores no se salga de la misma. Por ejemplo, un pitcher puede lanzar hacia primera y hacerle outs a un corredor, pero tiene que hacerlo de la forma correcta. Esta es la forma correcta en la cual un pitcher debe hacer el cambio para hacer el lanzamiento. He never had any base runners to deal with. Now he's got one of the best moves in the game. That's incredible. He's got one of the better pickoff moves. Oop, they got him. Stubbs guessed wrong. Y esta es la forma incorrecta de cómo un pitcher puede lanzar hacia otra base. And there goes the runner at first. There's a pickoff toss, and the throw is dropped over there by Theis. Here, 3-1. And he stumbled off the mound. It's going to be a balk. Flowers can do something. Now Phillips trying to steal third base is in a rundown. He thought Eichhoff balked, and was a balk called? Yes, indeed. Un detalle muy interesante es que si el pitcher no hace el cambio de forma correcta, el corredor va hacia la base siguiente. ¿Y por qué el pitcher siempre está atento a los corredores? Porque los corredores se pueden robar la base. Se le llama robar base cuando se obtiene una base más cuando no se conecta un hit. O sea, el corredor puede dirigirse cuando quiera hacia la base siguiente. Un corredor puede robarse la segunda base, la tercera, y si tiene muchas condiciones, que esto en muy pocos casos se ve, se puede robar el home. Next, the runners go. Lindor pulls it back to throw. Nowhere close. Oh, don't do a lot of stealing, but this is a textbook delayed steal technique. And then, plenty of time to receive the throw, so after that sleight of hand, he's out. Here comes the runner to the plate, the throw to the plate, and he is saved! Oh my! Upton steals home! Y para finalizar vamos a mostrar la parte final de un partido de béisbol. Recuerden que el equipo visitante va vestido de gris y el equipo local va vestido de blanco. Esto tiene una razón, y es que el equipo visitante, si gana el partido, se hace la última carrera. Por ejemplo, el juego está 5-4 y está ganando el equipo visitante. El equipo visitante tiene que defender al local para poder ganar. En cambio, si el local hace la última carrera, se termina el partido. Esto sería lo que pasaría si un equipo visitante hace la última carrera. Against Craig Stammen. Nady with a chopper over the mound and through for a base hit. Jerko will score, and the Padres lead it 4-3 here in the 12th. Tying run at second for Jose Lobaton with one down. He'll line one to short off Houston Street, but Everett Cabrera makes the catch and goes to second for the easy double play. That's how the ball game ends. Como pudieron ver, el equipo visitante hizo la última carrera, pero tuvo que defender al local para poder ganar. En cambio, esto sería lo que pasaría si el local hace la última carrera. 4th and 5. And this was a man who was the MVP of the Japan Series in 2014. Does he deliver against Curry Ace? A walk-off two-run homer for Yuki Yanagita. Y ya que hablamos del robo de base, tenemos que hablar sobre las jugadas del receptor, que no solamente se encarga de recibir los lanzamientos del lanzador, sino que también evita los robos de base. Este puede lanzar hacia primera, hacia segunda o hacia tercera. Estas son algunas de las jugadas que puede hacer un receptor en el terreno de juego. Two-2 pitch is fouled, and Maldonado. What a pick by Contreras. Two. Right back to Sanchez. Fires to third. Got him. Ooh, good pickup. Snap, throw back to first. Got him.
Runner goes, Blanco will pop it up, and Hedges back to make the spectacular catch. He'll turn it into a double. Y así como el receptor hace grandes jugadas, también comete grandes errores. Recuerden que si el catcher no sostiene la bola, el corredor de turno puede desplazarse hacia la base siguiente. Y un detalle muy importante es que si el bateador se poncha, o sea, abanica el tercer strike, pero el receptor no sostiene la bola, este puede desplazarse hacia primera base. And it gets by McHenry. Here comes Ramirez. Might have a play. Ramirez is in there. That throw gets away. In the score is Mark Reynolds. And he got him. Gets away from Maldonado. Got to hurry it to first. And the throw, and it's scooped by Reynolds. And that ball, a strike call, gets away from Vogt. Ya que hablamos de lo que tiene que evitar un receptor, también tenemos que mostrar lo que tiene que evitar el lanzador, que es el de ball. Es cuando el lanzador le pega la bola al bateador. O sea, el lanzador tiene que concentrarse exclusivamente en lanzar la bola dentro del recuadro para hacer strikes o bolas, sin que le toque al jugador, porque si al bateador le tocan con la bola, obtiene la primera base. Fastball up and in, and that gets a piece of Altuve. He's hit by the pitch. That'll plate another run and make it 6-1. And hopefully everything's fine with Altuve in that left wrist area. Y así llegamos al final del video. Espero que te haya gustado este formato un poco más gráfico para que así todos puedan aprender de la forma más sencilla y que no haya dudas. Recuerden que el objetivo principal de este canal es que todos puedan practicar este maravilloso deporte. Pueden hacerlo de la siguiente forma para introducirse. Pueden conseguir un guante y atrapar la bola y lanzarla hacia un compañero. O pueden hacerlo hacia una pared y sostener la bola, lanzarla o lanzar de aire con un compañero, sería lo mejor. También podrías ir a una máquina de bateo para que pruebes qué se siente y lo difícil que es batear una bola, sobre todo cuando va a más de 90 millas, que es con lo que un pelotero de grandes ligas se encuentra diariamente. Este es un deporte muy complejo en todos los sentidos y es muy difícil que solamente por la televisión logres comprender lo divertido y espectacular que es este deporte. Gracias por apoyar el canal. Esto es Amateur, yo soy Randy y suscríbete. Recuerda que este tipo de formato va para todos los deportes.